Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un spoiler para esta serie Yale, Dangerous Queen. Tan pronto como Bonita se enderezó, Queen le hizo una señal al conductor para que reanudara sus tareas y le dijo con voz firme: a mi departamento, me gustaría bajarme. Tú vienes conmigo. ¿Por qué? ¿Vienes conmigo? Esa frase también es difícil de entender. Cuando la señorita Queen decidía ser terca, su obstinación se vuelve insuperable. Bonita lo comprendía claramente ahora. Su mirada estaba de seriedad, y esa seriedad significaba que si Bonita hacía algo que le desagradaba, Queen sin duda encontraría una razón para reprenderla e incluso castigarla. Tengo que trabajar de noche. Bonita no sabe por qué Queen quiere llevársela, pero dada la situación cualquier lugar es mejor que quedarse allí, bajo esa mirada. No te estoy prohibiendo que trabajes, pero no traje ninguna ropa. Puedes ir a cualquier parte, pero aún así tienes responsabilidades que cumplir. De hecho, Queen podría dejarla en cualquier lugar. ¿En tu trabajo no tienes ropa para cambiarte? Tomando a Bonita por sorpresa, Queen corta su argumento con esa observación. De hecho, el establecimiento tiene ropa disponible todos los días, adaptada al concepto por la noche. Por suerte, ninguna es demasiado reveladora, solo un poco expuesta a hombros a descubierto, espalda, cortes estratégicos según la ocasión. Durante los festivales ha tenido que usar accesorios como orejas de conejos, orejas de gatos e incluso algunos otros accesorios. ¿Y por qué quieres que vaya a tu condominio? No hagas tantas preguntas. Cuando lleguemos allí, cuando lleguemos allí lo sabrás. Queen respondió mientras se recostaba en su asiento, cerrando los ojos con cansancio. La noche anterior había gastado toda su energía discutiendo con su madre y su padrastro, metiéndose en una verdadera pelea que al final no llegó a ninguna conclusión. Insistieron en que hiciera algo que odiaba, presionándola, como siempre, y ella como hija estaba cansada de intentar complacerlos. ¿Estás cansada? La suave voz de Bonita interrumpió sus pensamientos. Queen abrió los ojos y vio a la joven mirándola, como un conejo curioso. ¿Y si lo estoy, qué puedes hacer? ¿Quieres que te dé un masaje? La otra persona se quedó sorprendida. Puedo darte un masaje para aliviar la fatiga, eso es todo. ¿Estás dispuesta a hacer cualquier cosa en el mundo? Bonita se sentó y respondió simplemente: hago lo que quiero, si me pagan, mejor. Entonces, ¿esa es tu condición? Solo lo haces si quieres, sin importarte el sueldo. ¿Y tú, Queen? ¿Harías algo que no quisieras hacer solo por dinero? No sería demasiado estresante. La reina permaneció en silencio. ¿Cuándo puedo elegir? Prefiero hacer una elección. Eres una niña todavía, no vengas a sermonearme. Es algo que no me atrevería a hacer. Cuidar que una ceja, si no castigara a Bonita de vez en cuando, seguiría discutiendo con ella así para siempre. Hablas demasiado. Será mejor que tengas cuidado. Hablar es lo único que sé hacer. Si me lo prohíbes también, no me quedaría nada bueno. Ante esa respuesta, Queen suspiraba. No quería perder más tiempo discutiendo, al menos Bonita era auténtica, y no fingía algo, como tantas otras personas que han pasado por su vida. Esa clase de falsedad no le agradaba. Saber que alguien le sonreía mientras escondía algo detrás de ella, esperando un momento quizás para lastimarla, era suficiente para hacerla sentir asco. Haz lo que quieras. Queen la llamó en voz baja después de un largo silencio. Dime, ¿cuánto cuesta tu masaje? Bonita parpadeaba sin saber si escuchó bien. Hasta hace un momento Queen parecía completamente desinteresada, y de hecho ni siquiera ofrecía ese servicio en serio, dado su historial. Eso le pareció extraño. ¿Cuánto cuesta? Preguntó nuevamente. Esta vez Queen abrió los ojos para mirarla. La otra persona estaba agotada y sus hombros estaban tensos. Si Bonita supiera dar mensajes, sería una buena opción para evitar perder el tiempo en un spa. Hoy te daré un masaje gratis. ¿Gratis? Considera un pago por ayudarme hoy. En los próximos videos continuaremos con más spoilers. Si te gustó el video, por favor, dale me gusta. También compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho. Bye bye.